Astel, hija de un duque, fue una vez la emperatriz del Imperio Rastiel, pero su vida estuvo marcada por la tragedia. Ella mantuvo el récord más corto en la historia al ser emperatriz solo por una noche, justo después de la boda. La noticia llegó rápidamente, el emperador había fallecido. El príncipe heredero, que era su esposo solo de nombre, dijo fríamente: «Este matrimonio fue la voluntad de mi padre. Ahora que él ha muerto, debemos divorciarnos. De todos modos, nunca me amaste». Unos golpes en la puerta interrumpieron la tensión. «Su Alteza, el funeral ya está preparado». El príncipe respondió en voz baja: «Lo sé». Luego giró hacia Astel, con una mirada helada: «¿Lo escuchaste bien?». La noticia pronto llegó a oídos del duque Leston, padre de Astel. Golpeó con fuerza el libro sobre la mesa, furioso: «¿Se atreve a rechazar a mi hija justo después de la boda? Claramente quiere limpiar el palacio y expulsar a nuestra familia noble. Pero mientras no aceptes el divorcio, todo será diferente». Astel bajó la cabeza, con una voz suave pero firme: «Me divorciaré». El duque se quedó helado, luego rió con frialdad: «¿Sabes lo que estás renunciando? El emperador ha muerto, ese hombre pronto ascenderá al trono. Solo necesitas paciencia, y serás emperatriz. Si rechazas esta oportunidad, entonces vete de inmediato de esta casa». La familia Leston no tolera a los inútiles. Ella guardó silencio, cerrando los ojos para ocultar el dolor. Al final, murmuró: «Entiendo. Me iré». Esa noche, Astel hizo su equipaje. Miró alrededor de la habitación que había sido suya, y los recuerdos la desbordaron. Durante 10 años, había dado todo por ese hombre: política, historia, arte militar, artes, protocolo, todo para ser digna de estar a su lado. Cada gota de sudor, cada esfuerzo, todo para algún día ser reconocida. Pero al final, todo terminó en una frase fría. Antes de marcharse, se quitó el collar, un tesoro heredado de la familia imperial, recuerdo que él le había dado a los 10 años. Lo dejó y dijo en voz baja: «Está bien, tampoco te amé nunca. Mentí como quisiste. Y no me arrepentiré, pase lo que pase». El tiempo pasó, y el destino volvió a girar. Meses después, descubrió que estaba embarazada. 6 años después, en un pequeño pueblo, Astel se había convertido en madre soltera. Aunque la vida era dura, con una pequeña panadería, el amor hacia su hijo le daba fuerzas. El niño, vivaz y de ojos brillantes, era cada día su mayor consuelo. Una tarde, el niño corrió emocionado y gritó: «Mamá. Escuché que los caballeros reales han llegado a nuestro pueblo, llevaban armaduras relucientes, se veían tan majestuosos». Al oír eso, Astel se sobresaltó. Su corazón latía con fuerza, solo un miedo surgía en su mente: ¿cómo pudieron encontrarnos tan pronto? «He llegado tan lejos», se apresuró hacia la casa, abrió la puerta y llamó a su hijo. El niño se frotó los ojos, y en sus pupilas apareció un rojo familiar demasiado parecido al hombre del que había huido. Al ver esos ojos, Astel comprendió que no podría ocultar este secreto para siempre. Afuera, resonó la voz de los soldados: «¿Hay alguien dentro?». Astel abrazó fuerte a su hijo, susurrando: «¿Recuerdas lo que mamá te dijo? Solo estamos actuando». El niño asintió y murmuró: «Lo recuerdo, mamá». En la pequeña habitación, el ambiente se volvía asfixiante mientras los pasos pesados resonaban en la escalera, cada vez más cerca. Astel vertió apresuradamente unas gotas de un líquido azul en sus ojos y susurró una plegaria: «Por favor, concédeme un poco más de tiempo». Justo cuando las gotas tocaron sus pupilas, la puerta se abrió de golpe. Un soldado apareció, con voz solemne: «Señora Astel, su majestad la busca». Los ojos de Jota se habían tornado azules. Astel, temblando, tomó con fuerza la mano de su hijo y lo abrazó: «Ven aquí, Jota». Ambos fueron conducidos al gran salón, donde las llamas del hogar ardían con intensidad. Ante el fuego, Cayen, el emperador de Rastiel, esperaba en silencio. 6 años, ¿verdad, Astel?, dijo con voz imponente. Al escuchar ese timbre familiar, todo el cuerpo de ella se paralizó. Se inclinó en reverencia, los labios temblando: «Es un honor presentarme ante su majestad, soberano del imperio». Había creído que todos sus sentimientos hacia ese hombre se habían desvanecido, pero una sola frase bastó para que su corazón se estremeciera. Cayen se acercó, con una mirada gélida: «¿Por qué siempre intentas huir? ¿Crees que te haría daño?». Jota se sobresaltó y apretó la tela del vestido de su madre. Astel lo sostuvo con ternura, acariciándolo para tranquilizarlo. Los ojos infantiles miraron con curiosidad y temor al hombre frente a ellos. Cayen se detuvo, fijando la vista en Jota,
Espera. ¿Quién es este niño? La pregunta hizo que el corazón de Astel dejara de latir por un instante. Durante 6 años había imaginado esa escena incontables veces. Tras la ascensión de Caen al trono, el imperio cayó en caos, el joven emperador erradicó sin piedad a las corruptas facciones nobles. La guerra civil dividió la nación en 2 bandos, el emperador y sus nuevos funcionarios contra los grandes duques supervivientes. Cuando el conflicto terminó, la mayoría de nobles habían sido exterminados, aunque la amenaza nunca desapareció del todo. Desde el momento en que supo que estaba embarazada, Astel solo tuvo un temor, que la existencia de su hijo se revelara y se convirtiera en un arma política. Su único refugio era abrazarlo y protegerlo con todas sus fuerzas. Ante el emperador, mordió sus labios y respondió: «Este niño, es mi sobrino». Caen frunció el ceño. ¿Tu sobrino? ¿Acaso el primogénito de la familia Leston no permaneció soltero? Astel se apresuró a explicarse, mencionando a un tío fallecido y presentando documentos de linaje enviados por su abuelo, con la intención de desviar cualquier sospecha. Pero la mirada de Caen se detuvo demasiado tiempo en J. El niño no se parecía a nadie de la familia materna, más aún, esos ojos. Astel tragó saliva, desesperada. Recordó el instante en que había puesto las gotas azules en los ojos de su hijo para ocultar la verdad. La sangre imperial era inconfundible, pupilas rojas como fuego que no podían esconderse. Si salía a la luz, J jamás tendría una vida en paz. Por eso, desde su nacimiento, ella huyó hacia las tierras del norte, refugiándose en casa de su abuelo. Una familia humilde, sin sirvientes ni miradas indiscretas, era el único lugar seguro. Allí conoció a un joven boticario del bosque oriental, quien le entregó el frasco milagroso que permitía ocultar el color de los ojos. Él apretó suavemente el dedo meñique de J, la señal secreta que madre e hijo habían practicado miles de veces. Comprendiendo, el niño pronunció en voz baja una palabra que hizo que Caen confiara un poco más. Astel se inclinó y acarició el cabello de su hijo. «No pasa nada, J, no tengas miedo». Afuera, Caen preguntó con firmeza: «¿Por qué vives con este niño en la casa de tu abuelo?» Astel respondió con calma: «Porque mi abuelo solo me tiene a mí y al pequeño como familia. Está viejo y no tiene sirvientes, no podía dejar al niño solo». Al oír esto, Caen murmuró: «Ese hombre sí que es terco». Prefirió soportar torturas antes que revelar dónde se escondía su nieta. Astel se sobresaltó: «¿Qué le habéis hecho?» Caen contestó con serenidad: «No te preocupes, sigue con vida. El marqués está en la ciudad de Denz. No podría faltar al respeto a quien fue héroe de guerra». Luego miró a J y añadió: «Ahora quiero hablar contigo a solas». Astel sintió un temor creciente. Si Caen ya no sospechaba tanto de J, seguramente lo apartaría. Como era de esperar, un soldado se acercó y con voz amable dijo: «Vamos, pequeño, espera un momento en la sala de al lado». Los ojos de J se llenaron de lágrimas, pero brillaron cuando entendió la señal de su madre. Respondió: «Sí, tía». La puerta se cerró, y la mirada de Astel siguió a su hijo hasta el último instante. Caen observó en silencio las manos temblorosas de Astel. Con calma sirvió té y comentó: «Ya estamos en mayo, y el este empieza a enfriarse, ¿verdad?» Astel miró la taza. Ese aroma era el mismo té que más había amado cuando vivía en el palacio. ¿Acaso él aún lo recordaba? No, se dijo a sí misma, seguro que no. Caen dejó la taza y habló: «Te busco por el asunto de la emperatriz viuda». Astel se estremeció: «¿Ha fallecido ya?» Había oído rumores. Sin duda debió dolerte mucho. Él guardó silencio un instante y asintió. La emperatriz viuda provenía de una familia poderosa del sur. Por esas tierras estratégicas fue obligada a casarse y convertirse en emperatriz, aunque aquel matrimonio fue impuesto. Caen continuó: «Antes de morir dejó un testamento extraño. En él está escrito que cualquier decisión sobre los territorios del sur será inválida si no cuenta con la aprobación de la anterior emperatriz, Astel Leston». Astel quedó atónita. «¿Cómo puede ser posible?» Caen la miró directamente y declaró con firmeza: «Por eso quiero que regreses a la capital. He preparado un territorio y una residencia para ti. Cede las tierras del sur a la familia imperial». Astel negó con la cabeza: «No lo deseo». Los dedos de Caen se detuvieron sobre la mesa y su mirada se volvió fría. «¿Entiendes lo importantes que son esas tierras?» Ella respiró hondo y respondió: «No es que me niegue, pero tengo condiciones». Caen arqueó una ceja: «Dímelas». Primero, en lugar de tierras, devuélveme la pensión para mi abuelo. Segundo, en cuanto al testamento,
Permítenos mudarnos al este y vivir allí con tranquilidad. Cayen se frotó la frente y suspiró. ¿Por qué? Comparado con la pobreza y una simple pensión, ¿acaso no sería mejor mantener una posición en la capital? El corazón de la abuela de Cayen estuvo lleno de amor por ella. Cuando ella dejó el palacio, su dolor era inconmensurable. Quizás por eso, en su testamento, dejó una condición especial. Pero Cayen la acusó de ignorar esa voluntad. Ella respondió con calma y voz profunda, no es así. Pero Su Majestad, yo soy la única princesa del imperio, y una vez fui reina por un solo día. Ahora que he roto lazos con mi familia, si vuelvo a la capital, ¿cuántos chismes habrá? No quiero volver a caer en ese torbellino. Lo único que deseo es una vida tranquila. No era una excusa. La capital estaba llena de peligros, y el origen de J haría que su pequeña familia no pudiera vivir en paz. Solo con el subsidio de su abuelo, los tres podían llevar una vida sencilla y segura. En su corazón, ella aún albergaba la intención de recuperar el antiguo feudo de la familia, pero no era el momento de exigirlo. La razón por la que su abuelo había perdido el subsidio se debía a su implicación en la rebelión del norte. Estaba a punto de explicarlo cuando Cayen asintió, de acuerdo, lo acepto. Pero también tengo una condición, hasta que todo esto termine, pase lo que pase, no puedes huir. Ella lo miró, asintió levemente, prometo que no huiré. Sus manos estaban frías. En el carruaje, Astel contempló el frasco de la poción que cambiaba el color de los ojos, su mente estaba revuelta. Para investigarla, tuvo que vender casi todas sus posesiones. Después de probarla varias veces en sí misma, el único inconveniente que no había superado era que el efecto duraba solo unas pocas horas, un máximo de un cuarto de día. Pero eso era suficiente para llegar a la capital, siempre y cuando pudiera preparar una nueva tanda a tiempo. Gracias a lo que aprendió de un farmacéutico conocido, dominaba muchos tipos de hierbas, no solo este remedio. Una voz desde el exterior la devolvió a la realidad. Señorita, hemos llegado a la ciudad de Melén, por favor, baje. Ella sonrió y agradeció, pero al levantar la vista, exclamó sorprendida, ¿Señor Lin? ¿Es usted Linden? Él se alegró de que ella lo recordara. Sin embargo, antes de que pudieran hablar, Cayen apareció con voz fría, ya es suficiente, entren. Linden se inclinó rápidamente y se apresuró a guiar el camino. Apenas se abrió la puerta principal, una joven se lanzó a abrazar a Cayen. Sus ojos se posaron fugazmente en Astel. ¿Quién es esta? El ambiente se volvió inmediatamente incómodo. Astel respondió con calma, así que es la señorita Marian. ¿El marqués Grillen se encuentra bien últimamente? Marian se detuvo, y luego preguntó, ¿conoce a mi padre? Ella asintió, nos conocimos al menos una vez. En realidad, Astel recordaba claramente la fiesta de presentación cuando el padre de Marian aún no era famoso, y ahora era un pilar de la facción del emperador. De lejos, una persona corrió, y mientras se inclinaba, se presentó, soy el secretario de Su Majestad, el conde Claude Bellon. Astel sonrió en respuesta. Marian, al escuchar su nombre, frunció el ceño, ¿eres la que fue destronada después de un solo día? La atmósfera se puso tensa, pero J se inclinó rápidamente para saludar. Su gesto adorable suavizó el ambiente. Astel se sintió avergonzada, disculpe, supongo que el niño solo quería practicar las formalidades que le enseñó su abuelo. Todos se rieron y elogiaron a J por ser un niño obediente. Después, el conde Bellon amablemente la invitó, permítame guiarla. Astel asintió en agradecimiento, tomó la mano de J y se alejó, dejando a Marian dándose la vuelta con una expresión de disgusto. Cuando ya estaban lejos, J susurró, mamá, ella se parece a una princesa. Astel se rió, su mirada era tierna al ver a su hijo, pero en su corazón aún pesaban los planes que tenía por delante. Cayen siguió en silencio los pasos de Astel. Cuando Marian la llamó, él inmediatamente le dirigió una mirada helada, lo que hizo que Marian se detuviera, furiosa pero sin atreverse a acercarse. Cayen se alejó, dejándola atrás. Astel sonrió aliviada cuando el conde Bellon se disculpó en lugar de Marian, no pasa nada, soy yo quien debe disculparse por haber incomodado a alguien a quien su majestad aprecia. El conde se mostró sorprendido y negó con la cabeza, quizá lo has malinterpretado. Entre ellos no es así. Ella sintió como si hubiera comprendido, ¿de verdad? Entonces estaba equivocada. En su interior pensó que Marian aún era demasiado joven para convertirse en la pareja de Cayen. El conde abrió la puerta de una habitación y presentó con cortesía, este es tu cuarto de descanso. Dentro ya se ha dispuesto de todo,
incluso sirvientes para el viaje a la capital. Nos quedaremos 2 días aquí, por favor siéntete cómoda. J abrió los ojos con ilusión, pero Astel declinó con delicadeza, solicitando otra cosa en su lugar. Al salir al jardín, el conde Bellón bajó la voz y le pidió que guardara en secreto el testamento de la emperatriz viuda. Astel preguntó tranquila por la razón. Él respondió con fluidez, mencionando el temor a que estallara el caos, a las intrigas de los nobles y al riesgo de una rebelión en el norte. En su mirada apareció un destello de desdén, pero Astel sonrió serenamente y le recordó que aquello la concernía directamente. El conde se sobresaltó y forzó una sonrisa. Si se hace público, la opinión se inclinará hacia ti y la imagen del emperador sufrirá daños. Astel fingió debilidad, lamentando que su padre fuera codicioso y diciendo que ella no deseaba involucrarse en luchas de poder. Su actuación impecable desconcertó al conde, que no logró descifrar sus intenciones. Al final suspiró y le rogó colaboración por el bien del reino. Astel respondió suavemente: «Está bien. Yo tampoco pienso inmiscuirme. Cuando todo termine regresaré al este con mi familia». Astel lo observó alejarse con un suspiro. En el interior de Bellón aún quedaba la sospecha, no se podía subestimar a la hija del duque Leston. Cuando vio a J extender la mano hacia unos arbustos, ella corrió alarmada: «No, J. Eso es Ragenin, si lo tocas te saldrán sarpullidos». El niño retiró la mano de inmediato y asintió dócil. De pronto levantó la vista con inocencia: «Mamá, ¿ese hombre es de verdad el emperador?». Astel, sorprendida, preguntó a quién se refería. J contestó con ingenuidad: «¿A ese tío tan feroz?». Ella sonrió y asintió: «Así es, hijo. Ese es su majestad, la persona con más poder en todo el reino. Y, todavía no puedes llamarme a mamá, ¿entiendes?». «Aún no, mamá», dijo J entristecido. Astel rió suavemente ante su expresión cabizbaja. «Hasta que volvamos a casa, debes seguir interpretando esta obra». «Lo harás bien, ¿verdad?». «Sí», respondió él con firmeza, con una determinación poco propia de su edad. En el corazón de Astel se encendió una tristeza difícil de describir. Nadie podía imaginar que ella había tenido un hijo con Cayen, ni siquiera él, que solo fue su esposo por una noche. En aquel entonces, Cayen había asegurado que no quería presionarla y tomó por sí mismo píldoras anticonceptivas. Astel pensó que era una muestra de consideración, pero más tarde descubrió que esas pastillas podían ser ineficaces. Aún así, nada cambiaría ya. Con una sonrisa le preguntó: «¿Estás cansado?». «Han preparado agua caliente, si te bañas te sentirás mejor». «Sí, mamá», respondió J. Ambos se dirigían a la puerta cuando las voces cuchicheantes de unas sirvientas llegaron a sus oídos. «¿De verdad es la antigua emperatriz?». «Sí, la hija del duque Leston. ¿Qué hace aquí? ¿Acaso ha vuelto para reconquistar al emperador?». «Ja ja ja, con esa apariencia». Astel se detuvo un instante, su rostro permaneció sereno, y sin perder la compostura empujó la puerta y entró. Las doncellas se sobresaltaron y agacharon la cabeza. «¿Ya han preparado la bañera para este niño?», preguntó Astel. «No, aún no está lista, señora», respondieron atropelladamente. Ella solo sonrió con frialdad, sin mencionar lo que acababa de oír. Después de llevar a J a la habitación y decirle: «Iré a traer la ropa, espera un poco». «Sí, lo sé, madre». Cuando la puerta se cerró, la sonrisa desapareció de sus labios. Se volvió hacia las criadas, su voz helada: «¿Pensáis que voy a dejarlo pasar? Ahora mismo iré a ver a la doncella mayor, repetid palabra por palabra lo que acabáis de decir y traed a una nueva criada aquí». «Señora, nosotras», Astel levantó la mano para detenerlas. «Silencio. No os castigo de inmediato porque no quiero que el niño presencie algo así. No me importa lo que digáis fuera, pero aquí, donde mi hijo pueda escuchar, no está permitido. Iré ya, confirmaré vuestras palabras». Las doncellas, aterradas, se retiraron en silencio. Astel suspiró. En ese momento, sonó un golpe en la puerta. Ella frunció el ceño: «¿Otra vez a pedir perdón?». «Adelante», respondió con hastío. Un sirviente entró, seguido de un grupo de doncellas cargando joyas, vestidos y bandejas de frutas. «Perdone, estos son obsequios que su majestad envía a la señorita Astel». Ella, sorprendida, frunció el entrecejo: «Agradezco su cortesía, pero son cosas innecesarias». «Devuélvanlas». El sirviente dudó: «Pero
Su Majestad ha invitado a la señorita a la cena de esta noche. Estos objetos son la preparación para el banquete. El rostro de Astel se ensombreció, su corazón revuelto. ¿Cómo debía enfrentarse a todo aquello? Mientras tanto, en la habitación contigua, Cain ya estaba al tanto de todo. Una mueca helada apareció en sus labios. Si el duque Leston estaba impaciente, que fuera él mismo quien cavara su tumba. De repente, sonó un golpe en la puerta, sacándolo de sus pensamientos. El ayudante principal entró, obedeciendo sus órdenes. ¿Hasta dónde ha llegado la tarea que te encomendé? El hombre inclinó la cabeza. La señorita Astel pidió transmitirle que es un gran honor, pero que no puede ausentarse por tener que cuidar al niño. Ella espera que su majestad sea magnánimo y disculpe esta descortesía. Y como no asistirá al banquete, solicita devolver los obsequios. Cain se quedó inmóvil, casi abatido por la explicación. Su rostro se oscureció. ¿Solo por esa razón? El ayudante respondió con cautela. Ella dijo que el niño es pequeño y debe vigilarlo durante la cena. Aunque hay doncellas, no es conveniente dejarlo al cuidado de personas que acaba de conocer hoy. Además, los hábitos de comida del niño son muy particulares y difíciles de explicar de inmediato. El silencio envolvió la sala. Cain escuchaba cada palabra con atención. No se puede dejar a ese niño solo, ¿verdad? En ese caso, que vengan ambos. Aquella frase hizo que todos exclamaran al unísono, ¿cómo dice? Mientras tanto, J, al ser secado por su madre, sintió una inquietud repentina y estornudó con fuerza.